Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. No era la primera vez que manejaba de noche por la carretera a Poza Rica, pero sí la primera que lo hacía solo y sin avisarle a nadie. Había salido de Tuxpan poco antes de las 10 de la noche, después de una discusión con mi hermano. «Tú solo vienes a meter ruido», me había dicho, mientras me lanzaba las llaves del coche como si fueran un insulto. Y tenía razón. Desde que murió mi papá, nada volvió a estar bien en esa casa. El trayecto debía ser tranquilo, un par de horas hasta llegar a casa de mi madre, en Papantla. El camino ya me lo sabía de memoria. Una recta tras otra, curvas amplias, cerros cubiertos de selva dormida y uno que otro rancho con luces parpadeantes que se asomaban como luciérnagas entre la oscuridad. La noche estaba completamente cerrada. Ni la luna ni las estrellas querían mirar ese pedazo de Veracruz. El aire era denso, caliente, y la única compañía que tenía era el zumbido constante del motor y el golpeteo leve del viento colándose por las rendijas del vidrio. Conduje en silencio casi una hora, fumando despacio y sin música, hasta que la señal del celular murió por completo y supe que estaba en medio de la nada. Fue justo después del entronque con la desviación a Cerro Azul cuando vi las luces. Primero pensé que era otro coche, tal vez una patrulla o algún tráiler detenido, pero a medida que me acercaba, noté que las luces no eran intermitentes ni de emergencia, sino los faros de una camioneta estacionada en el acotamiento, apuntando directo hacia la carretera. Me obligó a bajar la velocidad por el reflejo que me daba de frente. Ahí estaban, a menos de 30 metros, una camioneta Ford vieja, blanca, con las puertas abiertas y las luces encendidas. En la caja, al menos 3 siluetas borrosas, inmóviles. Conforme me acerqué, el estómago me dio un vuelco. No era que estuvieran parados, estaban bajando cuerpos. Sí, cuerpos, porque no había manera de confundir esa imagen. 3 figuras con pasamontañas descendían sin prisa de la camioneta y entre ellos cargaban lo que claramente eran personas, sin moverse, sin resistencia alguna. Uno de los cuerpos cayó al suelo con un golpe seco y nadie se inmutó. Frené instintivamente a unos 15 metros. Fue ahí cuando uno de los encapuchados me miró. No corrió, no apuntó, solo me alzó la mano, con la palma extendida. Me estaba haciendo una señal, una orden muda, inconfundible. Sigue, no te detengas y no voltees. Tenía la boca seca, el corazón martillándome en el pecho como si hubiera corrido kilómetros. El aire dentro del coche se volvió irrespirable. Estuve a punto de poner reversa, pero mis manos no me respondían. Lo único que pude hacer fue obedecer. Avancé lentamente, casi sin respirar. El coche rodó junto a la escena como un intruso torpe. No miré hacia ellos. Mantuve la vista fija en el camino, en la línea blanca del acotamiento, en la curva que se abría unos metros más adelante. Pero, aunque no los miré directamente, sentí cómo los ojos de todos los que estaban allí, vivos o muertos, se clavaban en mí. Uno de los cuerpos soltó un gemido. No grité, no paré, no hice nada, solo seguí. 10, 20, 30 metros más adelante, me di cuenta de que estaba temblando. Me orillé a la derecha, lo suficiente para no ser visto desde atrás, y apagué las luces. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba un momento para respirar. Tal vez esperaba que alguien viniera, que un coche pasara, que algo rompiera el silencio denso que me envolvía. Pero no pasó nadie. El camino estaba muerto. Tomé el celular. Ni una sola raya de señal. Abrí la guantera buscando algo, lo que fuera, como si en medio del miedo necesitara aferrarme a cualquier objeto cotidiano. Los papeles del seguro, un encendedor, una pluma. Pero lo único que encontré fue la fotografía vieja de mi papá, con su uniforme, sonriendo frente a una patrulla allá en sus años de tránsito estatal. De haber sido tú, pensé, ya estarías muerto.
Volví a arrancar. Tenía que alejarme. Conduje otros 10 minutos, ya con las luces encendidas y el cuerpo aún en alerta. Empecé a ver algunos postes de luz, intermitentes, colgados como dientes podridos de las comunidades pequeñas. Ya casi llegaba a un pueblo llamado Palma Sola, un caserío de no más de 100 casas, donde pensaba detenerme a tomar algo o al menos pedir ayuda. Pero cuando entré a la calle principal, todo estaba apagado, ni un foco encendido, ni un perro ladrando, ni un alma en la calle. Era como si el pueblo entero supiera que no era noche para asomarse. Pasé despacio frente a la tiendita del centro, que normalmente tenía un foco colgando. Estaba apagado. Vi una silla mecedora moviéndose sola frente a una casa con cancel verde. Nadie en el porche. Toqué el claxon. Una vez, 2 veces. Nadie salió. Decidí no parar. Seguía sintiendo la mirada de ese encapuchado en mi nuca, como si me hubiera marcado, como si por haber estado allí, aunque no dijera nada, aunque no me detuviera, ya no hubiera marcha atrás. Poco después salí del pueblo y la señal del celular regresó de golpe. Recibí 3 mensajes, todos de mi hermano. El último decía: ¿dónde estás? Acaban de levantar a un policía estatal. Dicen que fue por la carretera a Poza Rica. Hay retenes. Frené. El mundo entero se me vino encima. Me puse a temblar otra vez, ahora con más rabia que miedo. No sabía si el cuerpo que vi caer al piso era ese policía. No sabía si uno de los gemidos era suyo. No sabía nada, salvo una cosa. No iba a decir nada, ni a mi hermano, ni a mi madre, ni a nadie. Seguí manejando, directo a casa, como si nada hubiera pasado. Pero desde esa noche, cada vez que voy por esa carretera y veo una camioneta estacionada, un par de luces encendidas en el acotamiento o alguien caminando solo por el borde de la cinta asfáltica, acelero. No freno, no pregunto, no miro, porque sé que en este país a veces lo único que se necesita para seguir con vida es saber cuándo no voltear. Y esa noche, por suerte, lo supe. Si te contara que aquella noche casi me matan en la carretera a Huejutla, quizá pensarías que fue un accidente, un bache mal calculado, un tráiler sin luces. Pero no, lo que pasó va más allá del azar. Fue un intento, frío, directo, y no tengo dudas de que alguien allá afuera quiso que yo no llegara vivo. No soy de allá, pero conozco bien esa ruta. Trabajo en transporte y me ha tocado ir por esa sierra maldita más veces de las que quisiera. Muchos la evitan por lo sinuoso, por las curvas cerradas, por la neblina traicionera que cae sin avisar. Pero esa noche el clima estaba limpio, seco, perfecto, o eso pensé. Salí de Pachuca pasadas las 9 de la noche, directo hacia Huejutla con una entrega urgente. Iba solo, como siempre. Me gusta manejar de noche, hay menos tráfico y más silencio, aunque en esas carreteras el silencio se siente como otra cosa, más denso, más vivo. Me puse mi playlist habitual, puro rock de los 70, bajé un poco las ventanas para que no me ganara el sueño y tomé la vieja carretera federal, la que pasa por Jacala y entra a la sierra. Pasando la Misión, fue que lo noté. Unos faros detrás de mí. Lejanos al principio, pero constantes. No pensé nada malo. Era común cruzarte con alguien más en la madrugada, algún taxi foráneo, un trailero, un loco como yo. Pero lo raro fue que nunca me rebasó, ni se quedó muy lejos. Mantenía la misma distancia. Y eso, en esa ruta, es difícil. O vas más rápido o más lento, por las curvas, por los cambios de pendiente. Reduje un poco la velocidad, solo para ver si el otro coche se acercaba. Lo hizo. Luego aceleré, y también aceleró. Ya no era coincidencia. ¡Qué chingados!, dije en voz baja, quitando la música. Miré por el retrovisor. Era un sedán oscuro, no distinguía más. El parabrisas reflejaba mis luces traseras, y no podía ver al conductor. No es por sonar paranoico, pero en esa zona han asaltado, han levantado. Lo sabes si manejas de noche. Por eso siempre cargo una navaja en la puerta y un batón metálico bajo el asiento.
Aunque esa noche no me sentía como para pelear, me sentía como una presa. Apreté el acelerador. La camioneta, una Ford Ranger ya viejita pero fiel, rugió como si supiera que venía peligro. En las rectas me alejaba, pero en cada curva cerrada, el otro se me pegaba como si conociera el camino mejor que yo. Era como si no tuviera miedo de nada, como si supiera exactamente hasta dónde podía exigirle al volante. En un tramo antes de Ixtlahuaco, la cosa se puso fea, muy fea. Iba bajando una pendiente fuerte cuando el carro se me emparejó. En una curva, el tipo iba casi encima de mí y no podía ver su rostro. Solo vi su mano pegada al vidrio, como si saludara, pero sin moverse. Fue una de esas imágenes que se te quedan pegadas en la mente. La silueta inmóvil, sin cara, la palma abierta. El carro se me echó encima, literal. Me obligó a salirme un poco del carril. Frené. Maniobré con todo el cuerpo para no volcarme y casi pego con un muro de piedra. El otro carro bajó velocidad y se rezagó. No sé cómo no me estampé. Me bajé temblando. Y ahí estaba él, a unos 50 metros, estacionado en medio del camino. Las luces prendidas, el motor encendido, esperando. Pensé en regresarme, pero estaba muy lejos de cualquier pueblo. No había señal, no había nadie. Solo él y yo. Volví a subirme. Respiré hondo y conduje, despacio, con las luces altas. Cuando pasé a su lado, el carro volvió a moverse, como si todo hubiera sido una pausa. Y me siguió. Durante casi 30 kilómetros jugó conmigo. Me rebasaba en los lugares más imposibles. A veces apagaba las luces por completo y reaparecía segundos después justo detrás de mí. En un tramo largo, llegó a frenar en seco hasta desaparecer de mis espejos. Yo pensé que se había ido, que se había rendido, pero no. Casi llegando a Huejutla hay un tramo de terracería por una desviación secundaria, un atajo que algunos usamos cuando hay obras. Ese tramo lo conozco de memoria. Tomé ese camino y apagué mis luces. Avancé lento, a tientas, con el corazón a 1000. 5 minutos después, lo escuché. El sonido del motor. Otra vez detrás. El hijo de la chingada me estaba cazando. Y ahí ya no pensé en correr ni en escapar. Me frené en seco. Bajé. Tomé el batón. «¡Bájate, cabrón!», grité al aire. «¡Bájate ya, hijo de puta!». Pero nadie bajó. Las luces del coche seguían encendidas. El motor seguía. Pero el asiento estaba vacío. Yo lo juro, vacío. Me quedé parado frente al carro unos segundos, sin saber si gritar o correr. Fue entonces cuando se apagó el motor, de golpe. Silencio absoluto. Ni los grillos cantaban. Todo se sintió muerto. Yo retrocedí paso a paso. Subí de nuevo a mi camioneta. Avancé lo más rápido que pude. No volvió a aparecer. Cuando llegué a la entrada de Huejutla, eran casi las 3 de la mañana. No me detuve hasta llegar a una gasolinera abierta. Bajé, pedí un café y me senté en la banqueta como un maldito loco. Las manos no me dejaban de temblar. Esa madrugada no hubo ningún reporte de robo, ni accidente. Revisé los periódicos locales después. Nada, ni una sola mención. Tampoco reconocí el auto. No era de los comunes de la zona. Y lo peor, ni siquiera había huellas de neumáticos donde me lo encontré parado. Esa fue la última vez que tomé ese camino de noche. A partir de entonces, solo viajo de día. Y si alguien me dice que eso fue un susto o una alucinación, me vale madre. Porque yo lo viví, porque alguien o algo quiso sacarme del camino. Y lo peor es que, en esa carretera, no soy el único. Muchos no lo cuentan, otros no lo sobrevivieron. Pero yo sí. Y todavía escucho ese motor algunas noches, justo cuando cierro los ojos. Había pasado el mediodía cuando salí de Tapachula rumbo a Motocintla. La idea era visitar a mi madre, que llevaba meses enfermándose sin diagnóstico claro. Mi hermana me había llamado temprano, llorando, diciéndome que la señora ya no reaccionaba bien, que hablaba cosas sin sentido. Me subí a mi coche sin pensarlo demasiado.
Cargué gasolina en una de esas estaciones medio desiertas en el entronque y tomé la carretera vieja, no la que pasa por Tuzantán, sino la libre, la que se retuerce como culebra entre cerros, donde casi no hay señal y las curvas son cerradas como secretos mal contados. No era la primera vez que hacía ese trayecto, pero sí la primera que lo hacía tan tarde. Eran casi las 5 de la tarde cuando crucé Mazatán. El sol ya se escondía tras las montañas y una bruma espesa empezaba a formarse en los tramos altos. Me dije que manejaría con cuidado. Tenía los faros bien alineados, frenos nuevos y había dormido bien. Nada que temer. Mentira. Después de pasar por Escuintla, el tránsito desapareció. Nadie delante, nadie detrás. Solo selva y asfalto cuarteado. Las curvas empezaban a ser más constantes. Encendí la radio, pero no agarraba ni una estación decente. Puro zumbido. El celular ya no tenía señal desde hacía rato. La niebla empezó a espesar cuando crucé el puente sobre el río Cuatán. Pensé en orillarme un rato, esperar a que pasara el banco de neblina, pero recordé las advertencias de mi madre. Nunca te detengas en esa carretera cuando estés sola, hijo. Hay cosas peores que el mal clima. Me reí. Cosas de pueblo, pensé, pero el sudor ya me mojaba la espalda. Fue justo después de pasar la curva de la Quebrada Honda cuando vi los faros por el retrovisor. 2 camionetas blancas venían detrás, muy pegadas, demasiado. La primera tenía las luces altas encendidas, me encandilaba. Bajé un poco la velocidad para que me rebasaran, pero no lo hicieron. Me mantuve en el carril derecho, esperando. Entonces empezaron a hacerme señas de luces, cortos y largos. Pensé que quizá tenía una llanta baja o que había perdido algo, así que bajé la velocidad. La camioneta de adelante se puso a mi izquierda, pegada, bajó la ventanilla y el copiloto, un tipo con gorra y gafas oscuras, me hacía gestos con la mano para que me orillara. «¡Oríllate!», me gritó. Lo leí en sus labios. Yo asentí, dudando. No sabía qué hacer, pero justo cuando estaba por detenerme, vi por el retrovisor cómo una tercera camioneta, una SUV negra, salía de la curva a toda velocidad. Rebasó por el acotamiento y cuando estuvo a mi altura, el conductor, un hombre joven, barba cerrada, cara seria, me hizo un solo gesto. Un movimiento rápido con la mano extendida, como si dijera, «Acelera, pendejo, o te matan». Y lo hice. Hundí el acelerador sin pensarlo, con el corazón a punto de reventar. Mi coche no era ninguna maravilla, pero podía correr. Las curvas venían una tras otra y yo las tomaba con el alma en la garganta. La SUV negra se emparejó conmigo por un momento. El conductor me miró y volvió a hacer el mismo gesto, esta vez con más urgencia. Luego se adelantó y se metió entre mí y las otras 2 camionetas, como protegiéndome. No entendía nada. Las camionetas blancas comenzaron a perder terreno, pero no desistían. Vi cómo una de ellas intentó rebasar a la SUV, pero esta le cerró el paso con precisión quirúrgica. Era como si supiera exactamente lo que hacía. Mi mente trataba de encontrarle sentido a todo eso, pero no podía. ¿Eran delincuentes? ¿Querían asaltarme? ¿Secuestrarme? ¿Por qué? Pasamos por un tramo recto, largo y con árboles a ambos lados. Un camión de carga estaba detenido en el acotamiento, aparentemente descompuesto. En otra situación, habría frenado para ayudar. Pero esa noche solo aceleré más. El GPS no servía, el celular tampoco. Lo único que tenía era esa SUV negra protegiéndome y mi instinto diciéndome que no me detuviera. La SUV frenó de golpe. La esquivé por poco. Volteé y vi que uno de los hombres de la camioneta blanca, la segunda, había bajado armado y estaba apuntando. No disparó, no allí. Pero no le hacía falta. Yo ya entendía. No querían robarme. Me querían a mí. No sé cómo describir el miedo que me atrapó en ese momento. Era un miedo antiguo, de esos que uno no razona, solo actúa. Seguí manejando sin ver atrás, como si el aire mismo fuera mi enemigo. La SUV desapareció por un momento, no la vi más. Pensé que me habían dejado solo. Fue cuando empecé a subir hacia el Porvenir que escuché el claxon, no el mío,
no el de las camionetas, el de la SUV. Venía a toda velocidad, con las luces apagadas, adelantándome otra vez. Se puso delante de mí y bajó la velocidad. Pensé que me estaba frenando, que había cambiado de parecer. Pero no, me estaba guiando. Me llevó por una vereda lateral, un desvío que apenas se notaba entre la maleza. Lo seguí, sin cuestionar. El camino era de terracería, estrecho, subía hacia un cerro. Detrás, los faros de las camionetas desaparecieron. Después de 15 minutos de camino difícil, llegamos a una pequeña explanada. El hombre de la SUV bajó. Traía una pistola en la mano, pero no la apuntó. Se acercó, tranquilo. Yo bajé del coche con las piernas temblorosas. ¿Sabes qué era eso?, me preguntó sin rodeos. Negué con la cabeza. Estaban cazando, te vieron solo. Tu coche, tu cara, les gustó, iban por ti. ¿Quiénes son? Nadie que quieras conocer, dijo. Pero no es la primera vez, y no será la última. Le agradecí, con la voz quebrada. No supe qué más decir. Me dijo que esperara allí 20 minutos y que después tomara el camino hasta una gasolinera en Nueva Independencia. Que no me detuviera, que no mirara atrás. Así lo hice. Esa noche dormí en casa de mi madre, en Motocintla. No pude pegar los ojos, no se lo conté a nadie, ni siquiera a mi hermana. Me limité a abrazar a mi mamá, como cuando era niño, y tenía miedo de la oscuridad. Ella, aunque ya no hablaba con claridad, me miró a los ojos y me dijo algo que no olvido. Te salvó el destino. No cualquiera regresa de allá. No volví a tomar esa carretera nunca más. Pero a veces sueño con la SUV negra, con el hombre de barba cerrada, con las luces altas que me querían detener. Y despierto agradecido de estar vivo, porque entendí algo que pocos entienden. En algunas carreteras, no todos los que te hacen señas quieren ayudarte. Nunca he contado esto con detalle. Solo lo he mencionado por encimita, en reuniones familiares o entre cervezas con mis cuates, como si fuera una anécdota curiosa. Pero la verdad es que esa noche me marcó. Todavía hoy, cada vez que paso por la carretera a Santa Rosa Jáuregui, se me revuelve el estómago. Y no es por el pavimento irregular ni por los topes mal puestos, sino por lo que vi, por lo que me hizo sentir y por lo que estuve a punto de perder. Soy Daniel y en ese entonces tenía 29 años. Trabajaba en un despacho de arquitectos en Querétaro y como vivía en Juriquilla, todos los días hacía la misma ruta, de ida por la mañana, tranquilo, sin tráfico, y de regreso por la noche, con el cansancio encima y los pensamientos ocupados en cualquier cosa menos el camino. Aquella noche era martes. Salí tarde de la oficina porque tenía que entregar unos renders urgentes. Eran casi las 11 cuando me subí al coche. Una Chevy blanca, vieja, pero jaladora. Encendí el estéreo y tomé la carretera rumbo a Santa Rosa. El trayecto siempre me había parecido tranquilo. De noche, todo se veía distinto, pero nunca sentí miedo. Hasta esa vez. Ya había pasado el último semáforo, el que está cerca del Oxxo de El Nabo, cuando vi algo raro a lo lejos, unas luces intermitentes en el acotamiento. Pensé que era una patrulla o una grúa, tal vez ayudando a alguien descompuesto. Reduje la velocidad por precaución. Conforme me acercaba, distinguí mejor. Era una grúa tipo plataforma, de esas que usan para levantar autos mal estacionados. La tenía perfectamente alineada sobre el acotamiento, con los conos bien puestos y las luces encendidas. Pero no había ningún coche en la plataforma, ni rastro del conductor. Solo el vehículo, inmóvil, con el motor encendido y los faros iluminando la maleza. Bajé la velocidad aún más, y cuando estuve a la altura de la grúa, vi una cosa que me erizó la piel. Había huellas frescas de neumáticos en la terracería, como si acabaran de cargar un auto, pero no había rastro del vehículo. Era como si la grúa hubiera soltado algo en la oscuridad. Pensé en detenerme, pero algo me dijo que no lo hiciera. Avancé unos metros, y en el retrovisor vi que las luces de la grúa parpadeaban raro, como si la corriente fallara. Apreté el volante. No me gusta ser paranoico, pero esa escena me pareció torcida.
un detalle fuera de lugar que desencajaba en la noche. Aceleré un poco, queriendo dejar atrás la imagen, pero no pasaron ni 2 minutos cuando, a lo lejos, vi algo que me heló la sangre. Otra grúa, idéntica a la anterior. Misma posición, mismas luces, misma ausencia de conductor. Era imposible. No había salidas en ese tramo de carretera, y no podía haber pasado 2 grúas iguales en tan poco tiempo. Frené en seco. El corazón me latía en el cuello. Me estacioné en la orilla, prendí las intermitentes y bajé del coche. Caminé unos pasos hacia la grúa. Mis botas crujían sobre la grava. Me asomé por la ventanilla. El tablero estaba encendido, pero no había llaves en el switch. El asiento del conductor estaba vacío. Ni radio, ni documentos, nada. Solo una lata de café medio vacía en el portavasos. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un clic metálico, como cuando sueltan los seguros de una rampa hidráulica. Venía de la parte trasera. Di la vuelta despacio, con el cuerpo tenso como resorte. La plataforma de la grúa se inclinaba lentamente, como si fuera a cargar algo invisible. El aire olía a aceite quemado y a tierra húmeda. No había viento, no había autos, no había nadie. Me subí al coche con el corazón en llamas y me fui de ahí lo más rápido que pude. El retrovisor temblaba con cada bache, pero no me atreví a mirarlo más de 3 veces. No sé cómo llegué a casa. Esa noche no dormí. Me la pasé revisando foros, preguntando en redes, tratando de encontrar algo sobre esa grúa. Pero no había nada. Hasta que, semanas después, me topé con un hilo de Twitter. Cuidado con la carretera a Santa Rosa. Una grúa fantasma se lleva coches y a sus dueños. No lo pude creer. Empecé a leer los comentarios y me encontré con varios testimonios parecidos. Mi primo desapareció después de que su coche fue remolcado. Vi una grúa idéntica a la que describes, pero no llevaba placas. Después de las 10 de la noche, evito esa carretera. Siempre hay algo raro. Me puse a investigar más en serio. Fui a preguntar a un amigo que trabaja en la Dirección de Tránsito Municipal. No podía decirme mucho, pero me soltó un comentario inquietante. A veces nos llegan reportes de coches desaparecidos en esa zona, pero no hay signos de robo ni testigos, como si se los tragara la tierra. Le conté lo que vi. Me miró serio, con los labios apretados. Luego dijo algo que no he olvidado desde entonces. La mayoría de las grúas de aquí son concesionadas, pero desde hace años hay reportes de una que nadie reconoce. A veces la ven de noche, levantando coches mal estacionados, solo que nunca llega al corralón. Empecé a obsesionarme, a leer más casos, a marcar los lugares donde la habían visto. Coincidían en un tramo específico de la carretera a Santa Rosa, cerca de una vieja fábrica abandonada. Una noche me armé de valor. Me llevé una cámara, un termo de café y estacioné mi coche en el acotamiento de ese tramo maldito, justo a la hora en que yo vi la grúa por primera vez. Esperé 1, 2, 3 horas. Nada. Pero justo cuando me estaba quedando dormido, escuché el motor. No venía de lejos. Era un rugido grave, potente, como si la grúa emergiera de debajo del pavimento. Las luces aparecieron entre los matorrales, sin caminos, sin lógica. La grúa estaba ahí, pero esta vez no venía vacía. Llevaba un coche encima, uno destrozado, oxidado, con las placas arrancadas. Lo reconocí. Era un Civic blanco, idéntico al de un chico que había sido reportado como desaparecido hacía unos meses. Me lo sabía porque lo vi en un volante, pegado en un poste del Oxxo. La grúa se detuvo frente a mí. El motor seguía encendido. La rampa bajó sola. El Civic se deslizó como si alguien lo empujara desde adentro, pero las ventanas estaban cubiertas con periódicos viejos. No se veía nada. Solo escuché un golpe seco cuando las llantas tocaron el asfalto. Y entonces la grúa se apagó. No luces, no motor, nada. Me quedé congelado. La cámara temblaba en mis manos. Cuando di un paso hacia el coche, escuché algo que me hizo orinarme en los pantalones. Un grito, apagado, como atrapado dentro de un túnel. Venía del Civic. Corrí. Me metí a mi coche y me largué de ahí con el pedal a fondo. No miré atrás.
No me detuve hasta llegar al primer retén de policía. Les grité, les conté todo, les pedí que me acompañaran. 2 oficiales me siguieron. Cuando regresamos, no había grúa, no había Civic, solo las huellas frescas de llantas marcadas sobre el acotamiento. Los policías se miraron entre ellos. Uno me dijo: «Usted no es el primero que viene a decirnos esto, pero siempre que llegamos, ya no hay nada». Desde esa noche, no vuelvo a tomar esa carretera después de las 10. No me importa si tardo más por Prolongación Zaragoza o si tengo que desviarme por Jurica. Nunca más, nunca. Y si tú, por alguna razón, tienes que pasar por ahí, no te estaciones. No importa si te ponchas, si necesitas orinar o si ves las luces de una grúa encendidas en la orilla del camino. Sigue manejando, porque esa grúa no busca coches, busca a los que se bajan. Nunca he contado esto con detalle. Solo lo he mencionado por encimita, en reuniones familiares o entre cervezas con mis cuates, como si fuera una anécdota curiosa. Pero la verdad es que esa noche me marcó. Todavía hoy, cada vez que paso por la carretera a Santa Rosa Jáuregui, se me revuelve el estómago. Y no es por el pavimento irregular ni por los topes mal puestos, sino por lo que vi, por lo que me hizo sentir y por lo que estuve a punto de perder. Soy Daniel y en ese entonces tenía 29 años. Trabajaba en un despacho de arquitectos en Querétaro y como vivía en Juriquilla, todos los días hacía la misma ruta, de ida por la mañana, tranquilo, sin tráfico, y de regreso por la noche, con el cansancio encima y los pensamientos ocupados en cualquier cosa menos el camino. Aquella noche era martes. Salí tarde de la oficina porque tenía que entregar unos renders urgentes. Eran casi las 11 cuando me subí al coche. Una Chevy blanca, vieja, pero jaladora. Encendí el estéreo y tomé la carretera rumbo a Santa Rosa. El trayecto siempre me había parecido tranquilo. De noche, todo se veía distinto, pero nunca sentí miedo. Hasta esa vez. Ya había pasado el último semáforo, el que está cerca del Oxxo de El Nabo, cuando vi algo raro a lo lejos, unas luces intermitentes en el acotamiento. Pensé que era una patrulla o una grúa, tal vez ayudando a alguien descompuesto. Reduje la velocidad por precaución. Conforme me acercaba, distinguí mejor. Era una grúa tipo plataforma, de esas que usan para levantar autos mal estacionados. La tenía perfectamente alineada sobre el acotamiento, con los conos bien puestos y las luces encendidas. Pero no había ningún coche en la plataforma, ni rastro del conductor, solo el vehículo, inmóvil, con el motor encendido y los faros iluminando la maleza. Bajé la velocidad aún más, y cuando estuve a la altura de la grúa, vi una cosa que me erizó la piel. Había huellas frescas de neumáticos en la terracería, como si acabaran de cargar un auto, pero no había rastro del vehículo. Era como si la grúa hubiera soltado algo en la oscuridad. Pensé en detenerme, pero algo me dijo que no lo hiciera. Avancé unos metros, y en el retrovisor vi que las luces de la grúa parpadeaban raro, como si la corriente fallara. Apreté el volante. No me gusta ser paranoico, pero esa escena me pareció torcida. Un detalle fuera de lugar que desencajaba en la noche. Aceleré un poco, queriendo dejar atrás la imagen, pero no pasaron ni 2 minutos cuando, a lo lejos, vi algo que me heló la sangre. Otra grúa, idéntica a la anterior. Misma posición, mismas luces, misma ausencia de conductor. Era imposible. No había salidas en ese tramo de carretera, y no podía haber pasado 2 grúas iguales en tan poco tiempo. Frené en seco. El corazón me latía en el cuello. Me estacioné en la orilla, prendí las intermitentes y bajé del coche. Caminé unos pasos hacia la grúa. Mis botas crujían sobre la grava. Me asomé por la ventanilla. El tablero estaba encendido, pero no había llaves en el switch. El asiento del conductor estaba vacío. Ni radio, ni documentos, nada. Solo una lata de café medio vacía en el portavasos. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un clic metálico, como cuando sueltan los seguros de una rampa hidráulica. Venía de la parte trasera. Di la vuelta despacio, con el cuerpo tenso como resorte.
La plataforma de la grúa se inclinaba lentamente, como si fuera a cargar algo invisible. El aire olía a aceite quemado y a tierra húmeda. No había viento, no había autos, no había nadie. Me subí al coche con el corazón en llamas y me fui de ahí lo más rápido que pude. El retrovisor temblaba con cada bache, pero no me atreví a mirarlo más de 3 veces. No sé cómo llegué a casa. Esa noche no dormí. Me la pasé revisando foros, preguntando en redes, tratando de encontrar algo sobre esa grúa. Pero no había nada. Hasta que, semanas después, me topé con un hilo de Twitter. Cuidado con la carretera a Santa Rosa. Una grúa fantasma se lleva coches y a sus dueños. No lo pude creer. Empecé a leer los comentarios y me encontré con varios testimonios parecidos. Mi primo desapareció después de que su coche fue remolcado. Vi una grúa idéntica a la que describes, pero no llevaba placas. Después de las 10 de la noche, evito esa carretera. Siempre hay algo raro. Me puse a investigar más en serio. Fui a preguntar a un amigo que trabaja en la Dirección de Tránsito Municipal. No podía decirme mucho, pero me soltó un comentario inquietante. A veces nos llegan reportes de coches desaparecidos en esa zona, pero no hay signos de robo ni testigos, como si se los tragara la tierra. Le conté lo que vi. Me miró serio, con los labios apretados. Luego dijo algo que no he olvidado desde entonces. La mayoría de las grúas de aquí son concesionadas, pero desde hace años hay reportes de una que nadie reconoce. A veces la ven de noche, levantando coches mal estacionados, solo que nunca llega al corralón. Empecé a obsesionarme, a leer más casos, a marcar los lugares donde la habían visto. Coincidían en un tramo específico de la carretera a Santa Rosa, cerca de una vieja fábrica abandonada. Una noche me armé de valor. Me llevé una cámara, un termo de café y estacioné mi coche en el acotamiento de ese tramo maldito, justo a la hora en que yo vi la grúa por primera vez. Esperé 1, 2, 3 horas. Nada. Pero justo cuando me estaba quedando dormido, escuché el motor. No venía de lejos. Era un rugido grave, potente, como si la grúa emergiera de debajo del pavimento. Las luces aparecieron entre los matorrales, sin caminos, sin lógica. La grúa estaba ahí, pero esta vez no venía vacía. Llevaba un coche encima, uno destrozado, oxidado, con las placas arrancadas. Lo reconocí. Era un Civic blanco, idéntico al de un chico que había sido reportado como desaparecido hacía unos meses. Me lo sabía porque lo vi en un volante, pegado en un poste del Oxxo. La grúa se detuvo frente a mí. El motor seguía encendido. La rampa bajó sola. El Civic se deslizó como si alguien lo empujara desde adentro, pero las ventanas estaban cubiertas con periódicos viejos. No se veía nada. Solo escuché un golpe seco cuando las llantas tocaron el asfalto. Y entonces la grúa se apagó. No luces, no motor, nada. Me quedé congelado. La cámara temblaba en mis manos. Cuando di un paso hacia el coche, escuché algo que me hizo orinarme en los pantalones. Un grito. Apagado, como atrapado dentro de un túnel. Venía del Civic. Corrí. Me metí a mi coche y me largué de ahí con el pedal a fondo. No miré atrás. No me detuve hasta llegar al primer retén de policía. Les grité, les conté todo, les pedí que me acompañaran. 2 oficiales me siguieron. Cuando regresamos, no había grúa, no había Civic, solo las huellas frescas de llantas marcadas sobre el acotamiento. Los policías se miraron entre ellos. Uno me dijo: «Usted no es el primero que viene a decirnos esto, pero siempre que llegamos ya no hay nada». Desde esa noche no vuelvo a tomar esa carretera después de las 10. No me importa si tardo más por Prolongación Zaragoza o si tengo que desviarme por Jurica. Nunca más, nunca. Y si tú, por alguna razón, tienes que pasar por ahí, no te estaciones. No importa si te ponchas, si necesitas orinar o si ves las luces de una grúa encendidas en la orilla del camino. Sigue manejando, porque esa grúa no busca coches, busca a los que se bajan. Siempre me gustó manejar de noche. Había algo en las carreteras solitarias, en la oscuridad cortada solo por los faros,
que me relajaba. Pero desde aquella noche, la carretera a Jerez ya no es un camino. Es una herida abierta, un recordatorio de que hay cosas allá afuera que no se pueden explicar, no con lógica, ni con experiencia, ni con palabras. Era un viernes. Había salido de Zacatecas pasadas las 10 de la noche. Tenía que llegar a una boda en Jerez el sábado por la mañana y preferí manejar de noche para evitar el tráfico del fin de semana. El tanque lleno, la playlist lista y el café cargado que me había preparado antes de salir me daban la falsa ilusión de control. No había absolutamente nada fuera de lo normal. Al principio, después de pasar el entronque a Betagrande, el paisaje empezó a cambiar. Nada raro si conoces el rumbo. Cerros al fondo, tramos largos de monte bajo y de pronto, nada más que oscuridad. La luz de los postes ya no aparecía y el único rastro de civilización era la línea amarilla que dividía los carriles y los reflejantes en la orilla. Había recorrido quizá unos 40 minutos cuando lo vi por el retrovisor. Un autobús escolar, viejo, color amarillo desgastado, con pintura descascarada y ventanas sucias. Me sacó de onda porque no era normal ver autobuses escolares a esas horas. Al principio no le di importancia. Pensé que quizá era de esos que reciclan para llevar trabajadores del campo. Pero luego noté algo raro. El camión no solo venía detrás, venía pegado, muy pegado. Y no bajaba la velocidad. Le eché las luces de emergencia. Nada. No cambió su distancia, ni disminuyó su velocidad. Me puse al carril de baja para que pasara, pero tampoco lo hizo. En lugar de eso, tocó el claxon. No fue un toque corto, fue largo, estridente. Un sonido viejo, oxidado, como de una bocina que no se ha usado en años. Volteé al retrovisor y por primera vez sentí un verdadero escalofrío. No había luces en el interior, ninguna figura humana visible. Solo el parabrisas sucio, los faros opacos y esa bocina que no dejaba de sonar. Intenté acelerar. No mucho, no quería parecer paranoico, pero lo suficiente para que dejara de seguirme tan cerca. Funcionó por un minuto. Luego el claxon sonó otra vez. Más fuerte, más largo. El maldito camión seguía ahí, como si se estuviera alimentando de mi incomodidad. Pensé en detenerme, en orillarme, bajarme y gritarle al chofer. Pero algo me detuvo. Fue un pensamiento fugaz, irracional. Si me detenía, no iba a salir de ahí. Me reí nervioso. ¿Qué estás pensando?, me dije. Es solo un camión, seguro es alguien borracho o un chofer queriendo jugar. Pero el sudor en mis manos, el temblor de mis dedos y el nudo en la garganta me decían otra cosa. Algo en mis huesos sabía que no debía detenerme. Seguí manejando con el autobús pisándome los talones. La bocina sonaba cada tanto, sin patrón, como si el chofer quisiera quebrarme poco a poco. Cada vez que pensaba que se alejaría, volvía a acercarse. No podía ver al conductor, nunca lo vi. Pasaron unos 15 minutos así, y fue entonces cuando el camino se volvió más solitario. Dejé de ver señales, dejé de ver topes, anuncios de curvas peligrosas, hasta las líneas del pavimento empezaron a desaparecer, como si hubiera salido de la carretera sin darme cuenta. Pero el GPS seguía marcando bien, solo que no avanzaba. Se quedó congelado en el mismo punto. Entonces vi algo al frente, una sombra. Pensé que era un animal. Reduje la velocidad y en ese instante el autobús tocó el claxon con una fuerza que me hizo saltar. Me pegó tanto que casi pierdo el control del coche. Cuando recuperé la estabilidad, la sombra ya no estaba. El autobús seguía ahí, como si supiera que había frenado. Empecé a gritarle al parabrisas: «¿Qué quieres, cabrón?». Pero no hubo respuesta, solo la bocina, intermitente, desquiciante. Pisé el acelerador. No pensé, no razoné, solo quería dejar esa cosa atrás. Pasé una curva peligrosa a toda velocidad, con las llantas chillando contra el pavimento. Y aún así, el autobús seguía, como si no respetara las leyes físicas, como si no fuera una máquina, sino una extensión del camino mismo. De pronto, a lo lejos, vi unas luces, un retén. Respiré aliviado. Me dije: aquí termina todo.
aquí me va a dejar en paz. Pero cuando me acerqué, no había nadie. Solo unas luces intermitentes colgadas de un poste, una caseta vacía y conos anaranjados. No había patrullas, no había personal, nada. Y entonces el autobús dejó de tocar el claxon. Frené. Bajé la velocidad y me detuve frente a la caseta. Me bajé del auto. El silencio era absoluto. No se escuchaban grillos, ni viento, ni siquiera el motor del camión. Caminé lentamente hacia la parte trasera del coche y vi algo que me heló la sangre. El autobús ya no estaba. Decidí manejar los últimos kilómetros a Jerez a toda velocidad. Ya no me importaban las curvas, ni los baches, ni los retenes. Solo quería llegar a la casa de mi primo. Cuando llegué, eran casi las 12:30. Él me abrió con cara de susto. «Te estás tardando más de lo normal», me dijo. «¿Qué hora es?», pregunté. No confiaba en mi reloj. «Las 12:30, pero saliste como a las 10, ¿no?» «Sí, pero algo me estuvo siguiendo. Me vio raro, como si estuviera drogado o borracho. Le conté todo, desde que vi el autobús hasta el retén vacío. No me creyó, pero me dejó quedarme esa noche. A la mañana siguiente salimos a ver el coche. Todo parecía normal, hasta que abrió la cajuela. Allí, entre la llanta de refacción y las herramientas, había una hoja arrugada, papel viejo, amarillento, con letras borrosas como de máquina de escribir. En el encabezado decía: «Ruta escolar Jerez 13, suspendida por accidente mortal, 1993». No decía más. No había nombres, ni direcciones, ni nada que explicara qué hacía ahí. Mi primo me juró que no había puesto esa hoja. Yo tampoco. Desde entonces no he vuelto a manejar de noche. Y si escucho una bocina detrás de mí, no volteo. Porque sé que eso sigue buscando a alguien. Tal vez a mí. Tal vez a cualquiera que tome esa carretera pensando que solo es un camino más. Pero ya no lo es. Es un recuerdo con ruedas. Y está vivo.